Buenos, cordial saludo, venga tutora Luis Amanda, mi nombre es Juan David Pérez Rodríguez. A continuación le voy a presentar el video del ejercicio número 1 correspondiente a la guía de actividades del curso Física General. Él nos dice pues que tenemos que ingresar a un simulador y bueno, nos asigna unas preguntas. La primera pregunta pues, lo que nos dice la primera pregunta es que tenemos que realizar un ejercicio y explicar las direcciones de las fuerzas aplicadas en cada objeto. Entramos aquí al simulador y vamos a explicar cada una de las fuerzas. Vamos a aplicar una fuerza para mirar todas las direcciones de las fuerzas y en general para poderlas explicar. Más sin embargo, espérame 5, más sin embargo vamos a desplazarlo bien abajo para poder explicar con bien el qué pasa con cada una de las fuerzas. Listo. Vamos a aplicar cierta fuerza a un objeto de X masa para mirar qué es lo que pasa con él. Si aplicamos una fuerza de 500 newtons, pues a un objeto, en este objeto en general, que es un archivador que pesa 100 kilogramos, pues vamos a tener un desplazo muy suave. ¿Qué es lo que pasa con estas fuerzas? Para poder desplazar, en este caso aparecen 5 fuerzas sobre el objeto. Una fuerza es el peso. ¿Qué es el peso? Pues el peso siempre es una fuerza que se dirige de manera descendiente o hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ya que es la masa multiplicada por la gravedad de la Tierra. En este caso sería 1000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos da un valor un valor de menos 170.18 newton. ¿Por qué digo menos 170? Porque la dirección es hacia abajo, es de manera descendiente, de manera negativa. La normal, pues va a ser siempre en sentido contrario al peso. Es decir, la fuerza es la fuerza de la misma dimensión, pero en sentido contrario. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esa fuerza es la que actúa como resistencia al objeto para que se quede sobre la superficie en este caso, pues la superficie de madera. Por eso pues siempre va, y esas dos fuerzas siempre van a ser perpendiculares a la superficie. Es decir, que van a formar un ángulo de 90 grados respecto a la superficie en este caso. Hay una fuerza que se llama fuerza de fricción, que es una fuerza que se genera de manera contraria a la fuerza que le aplico al objeto. Es decir, que por temas del material de la superficie con el tema del objeto, se crea una fricción que es lo que me va a detener al objeto que se mueva de manera horizontal. A veces pues la fuerza aplicada es mayor a la de fricción, por eso pues se produce el movimiento. Hay una fuerza total, pues es la fuerza, digamos la fuerza neta, que es digámoslo el resultado de la resta de la fuerza aplicada con la fuerza de la fricción, y ahí me determina si el objeto se va a mover o no. Y también pues se puede determinar a qué velocidad se puede mover el objeto. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a desplazar el objeto hacia abajo para observar bien qué es lo que pasa. Si yo le aplico una fuerza X, digámoslo en este caso 500 newton, respecto a las condiciones del objeto con la superficie, pues vemos que se va a desplazar pues de una manera, digámoslo así, lenta. Ahí se me estrelló el objeto. Ahora vamos a aplicar menos fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que el objeto pueda que no se mueva, yo le estoy aplicando una fuerza, pero por temas de fricción me va a restar a la fuerza aplicada, por eso el objeto no se va a mover. También pues influye el peso y las condiciones de inclinación, ¿no? Porque si yo le quito la inclinación a la rampa, pues pueda que sí lo pueda mover, como pueda que no, ¿sí? Se lo puedo mover más lento. Por condiciones de ángulo, pues lo puedo
dejar quieto o no. También influye mucho la altura, la inclinación de la rampa, ¿no? Esas son las condiciones y esas son las direcciones de las fuerzas presentadas en un objeto. El segundo punto pues nos dice que vamos a reiniciar la simulación. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a reiniciar a ver qué es lo que pasa. Nos dice que por qué se aparece esta fricción. Como he dicho antes, pues el objeto aparentemente está en reposo. ¿Eso qué quiere decir? Aparentemente, que como está en una pendiente, en una inclinación, por condiciones de peso del objeto, él se tiende a deslizar, a desplazar de manera hacia la izquierda, digamos, por condiciones de la rampa, de la inclinación. Esto genera una fricción. Así yo no le aplique una fuerza para que se mueva el objeto, él me va a generar una fricción porque está en una inclinación. Esa es la fuerza, por eso mismo aparece esa fuerza en sentido ascendente. Si yo le quito la inclinación a la rampa, pues la fuerza de fricción se me va a desaparecer porque ya, digámoslo, está en una superficie eh, horizontal, netamente horizontal, que pues no va a haber ningún tipo de fuerzas que me mueva el objeto de manera horizontal. Si yo aumento, pues va a aumentar la fricción, ¿sí? Eso es lo que pasa con el segundo punto. Dice, en el tercero dice, haz clic en reiniciar, modifique el valor de la fuerza aplicada a un alcance de 200 newton, a pesar de que la fuerza aplicada es mayor a la fuerza de fricción, el archivador no se mueve. ¿Por qué? Listo, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a aplicar 200 newtons y, bueno, obviamente vamos a reiniciar todo y vamos a aplicar 200 newtons y le vamos a mover. Vemos que el objeto no se mueve, a pesar de que yo le estoy aplicando una fuerza. No se mueve porque por condiciones de inclinación, por el tema de esta altura, en este caso sería como la hipotenusa. Esto si vemos respecto al punto cero, si marcamos aquí el punto cero, que sería esta línea horizontal, con la inclinación de la rampa y la altura, pues formaríamos un ángulo rectángulo, el cual pues la altura me va a influir para que se mueva o no se mueva el objeto, así yo le aplique una fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que por condiciones de peso, por condiciones de la fricción que va en sentido contrario a la fuerza que yo le aplique al objeto, y por condiciones de esta altura, se me va a mover o no el objeto. ¿Cómo hago para que se mueva? Pues si yo le quito la inclinación, pueda que se mueva el objeto. No se va a mover en este caso. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos si el objeto se va a mover o no? Es decir, ¿cómo sabemos la fuerza neta en el objeto? Pues no se va a mover de manera vertical, porque si yo le resto la fuerza normal al peso, me va a dar 0 newtons. 0 newtons, porque como bien dicho antes, las fuerzas son de la misma dimensión pero en sentido contrario, entonces yo las resto. Igualmente pasa con la fuerza aplicada con la fuerza de fricción. En este caso, la fuerza aplicada, como vemos aquí en pantalla, la fuerza aplicada es de 200 newtons y la fuerza de fricción es de menos 200 newtons. Es decir, que si yo le resto estas dos fuerzas me va a dar 0, por ende no se va a mover el objeto. Si yo aumento un poquito la fuerza, tal vez se empieza a desplazar muy lento el objeto, como se ve en pantalla. ¿Por qué? Porque ya aumenté la fuerza aplicada, ya le aumenté la fuerza y por ende ya me va a aparecer una fuerza total, que es pues es el total de las fuerzas. Es decir, perdón, vamos a volver a aplicar los 200, un poquito más, 300 newtons. Lo vamos a poner para que miramos bien. La fuerza total va a aumentar. Entonces si hacemos esta resta, pues por eso se va a mover el objeto. Y ahí pues se me va a decidir en qué sentido, ¿no? Si a la izquierda o a la derecha. Pero es por eso mismo que no se mueve el objeto, por temas de inclinación y por temas del peso del objeto, pues también genera una fricción en sentido contrario. Como última pregunta, pues para leerla.
Haz clic en pausa y aumenta el valor de la fuerza aplicada hasta que aparezca el vector de color verde sobre el gabinete. ¿Qué representa este vector verde? La simulación no muestra el componente de la fuerza de gravitación paralela a la rampa, puesta abajo. Sin embargo, dicho componente existe, por lo tanto, escriba una ecuación que relacione la componente paralela de la fuerza gravitacional, el peso, la fuerza aplicada, la fuerza de fricción y la fuerza neta. Ok, pues como bien dicho ahí, la fuerza neta es el vector. Vamos a reiniciar, vamos a pausar todo. Vamos a aumentar las fuerzas aplicadas y vemos que va a aparecer un vector verde, que es el que estoy señalando acá, que dice total. Esa fuerza total pues es la que me va a decir si se mueve o no se mueve el objeto y en qué dirección, ¿sí? Si yo le pongo la fuerza en sentido contrario, pues la fuerza se va a ir en sentido contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza total, en pocas palabras, es la fuerza de manera horizontal o vertical que le aparece cuando una fuerza es mayor a la otra. ¿Qué quiere decir? En este caso, mi fuerza aplicada es de menos 700 newtons y mi fuerza de fricción es de 289.53 newtons. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le resto, si yo hago esta resta, me va a aparecer la fuerza total. Entonces la fuerza total es la diferencia que hay entre la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Pues de manera horizontal, ¿no? Porque no hay otros casos que pueda haber de movimiento vertical, que ya sería la normal respecto al peso, ¿no? Si yo aumento el peso y, bueno, en una altura respecto, también me va a influir, bueno, la fricción me influye también en la inclinación, ¿no? Si yo aumento la inclinación, la fuerza de fricción va a disminuir, en este caso, claro. Si yo la pongo punto cero, pues mi fuerza de fricción va a aumentar, porque pues es más resistencia que pone el objeto, ¿no? Si yo le pongo los mismos 700 newtons, pero de manera positiva, pues mi fuerza de fricción va a aumentar ya por condiciones de la superficie, ¿no? Eso ha sido todo, tutora. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier comentario.